Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 20 de diciembre de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, Paulina. Muy bien, muchas gracias. Ayer el día estuvo marcado por el IPOM, este análisis que entregó el último del Banco Central de este 2016, y hoy nuevamente en los distintos portales de internet se habla del tema de colusión, ahora relativo a los pañales y lo que pueda o no pueda hacer la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, qué pasa con la nueva ley. Vamos a estar hablando de eso, de mucho más, pero antes lo que están esperando nuestros auditores, no auspiciadores, auditores, los indicadores económicos. Nos vamos con Asia. El Nikkei avanzó un 0,53%, el Hang Seng abajo un 0,47%, Shanghái también descendió un 0,60%. En Europa tenemos resultados positivos. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,37%, el CAC 40 de París también avanzó un 0,60%, DAX alemán en la misma línea 0,37%, IBEX 35 de España 0,86. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones a esta hora crece en un 0,34, el Standard & Poor's también aumenta un 0,32 y Nasdaq un 0,37 al alza. En Santiago los valores casi planos, el IPSA un 0,05 pero al alza, y el IXPA también aumenta un 0,06. ¿Qué pasó con el cobre? Cerró su quinta jornada con pérdidas este martes, llegando a los $2.48. Bajó un 1,36%. ¿Y qué pasó con el dólar? La verdad que tuvo un rally un poco más alcista, coqueteando con los 6,78, pero cerró en 6,75,9 comprador y 6,76,2 vendedor. Es decir, un retroceso de 0,60 centavos con respecto al cierre de ayer. Pero está en línea lo que ustedes, como BCI Seguros, han dicho de un 6,80 para fin de año. Así es, la verdad que nosotros estábamos viendo este movimiento. Eso tiene que ver con varios factores. Tal vez el más reciente tiene que ver más bien con la señal que ha estado dando la Fed en términos de ser un poquito más agresiva en materia de movimiento de tasa durante el próximo año. La economía norteamericana en muy buen pie, con cifras de actividad positivas. Ayer la señora Yellen, la presidenta de la Fed, planteó de que el mercado laboral continúa dinámico y esperan que ese movimiento continúe hacia adelante, y de hecho eso tuvo algún impacto en los mercados financieros hoy día, entendiendo de que eso llevó a que el dólar tienda a fortalecerse algo más a nivel global, especialmente respecto a las monedas europeas, por ejemplo, y algunas economías, monedas de Asia, y eso estuvo de alguna manera también marcando entonces la evolución de los mercados del día de hoy. Y también, por supuesto, el indicador o lo que puede prever esta baja de tasas del Banco Central para el primer trimestre, como dicen ustedes, del 2017. Sí, nosotros interpretamos de que el Banco Central va a rebajar tasa prontamente en enero, y también una segunda baja durante el primer trimestre. Eso podría ser febrero o marzo. El Banco Central en ese sentido creo que fue bastante claro el día de ayer. Está esperando como supuesto de trabajo, o está considerando como supuesto de trabajo, que van a haber un par de rebajas, tal como el mercado lo estaba previendo. Yo creo que es importante hacer ver que, tal vez como un elemento novedoso, a lo mejor lo comentaste algo ayer, pero el 1,5% de crecimiento para el año 2016 apunta a que el cuarto trimestre habría una caída importante respecto al tercer trimestre del año anterior, perdón, del tercer trimestre de este mismo año. Es decir, hay una caída en actividad significativa del cuarto trimestre, lo cual da espacio o reafirma, ¿no es cierto?, la posibilidad de mayores estímulos monetarios. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del informe que entregó ayer Mario Marcel, que hoy día lo entregó a ICARE? Eso creo que tiene como 13 lugares donde los entrega. Primero en el Congreso Nacional, después lo entrega a nivel empresarial en ICARE, y creo que hay otra entrega que hace el presidente del Banco Central, que no me acuerdo a quién es. Sí, hay una presentación adicional que hace el gerente de estudios del Banco Central a analistas de mercado, a actores del mercado financiero. En general, naturalmente, digamos, ahí
ahí los mensajes son equivalentes. Tal vez lo más llamativo es precisamente que la economía está en un mal pie y eso justamente da espacio para los mayores estímulos monetarios. Un elemento que a mí sí me parece, digamos, interesante destacar es que a pesar, ¿no es cierto?, que se está viendo que la inflación va a estar en torno a 2% durante buenos meses o buena parte, digamos, del primer semestre del próximo año, las expectativas de inflación están bien ancladas en 3%, y eso lo destaca el Banco Central en su informe en un recuadro especial, en donde analiza especialmente lo que son las compensaciones inflacionarias. Las compensaciones inflacionarias son la diferencia entre las tasas reales a los distintos plazos y las tasas nominales. Ese diferencial de tasas correspondería a cuáles son las expectativas inflacionarias que los precios de activos tienen incorporados. ¿Y por qué crees tú que se da ese fenómeno todavía por esta inflación latente del área de servicios que está un poco más alta que la inflación de otros productos? Es cierto que en general, y eso es bastante recurrente y la historia así lo demuestra, que la inflación de servicios es más persistente, es más alta en general y tiende a compensar caídas o desaceleraciones en precios de bienes, por ejemplo, producto de que, ¿no es cierto?, por las mejoras tecnológicas a nivel global, por las mejoras a los procesos productivos, los precios de los bienes durables, por ejemplo, y eso lo vemos en el día a día, por ejemplo, cuando vamos a comprar un televisor o algún equipo electrónico, en general van mostrando rebajas de precios en el tiempo, y eso tiende a compensar precios de servicios que en general tienden a ser mucho más persistentes. Pero lo destacable es que a pesar de que la inflación probablemente va a estar en torno a 2% durante buena parte del 2017, y a pesar de que estuvo durante casi 2 años sobre 4%, que es el techo del rango meta del Banco Central, la inflación se ha mantenido muy bien anclada en 3%. Y eso hace ver que el Banco Central de Chile es especialmente creíble, digamos, hay mucha credibilidad en el manejo de la política monetaria en Chile. Y eso creo que es bien destacable. Sergio, ¿tú también destacarías dentro de los que fueron los datos bien más o menos que entregó ayer el Banco Central en cuanto a las perspectivas económicas, este vuelco, este tono ya más bien positivo del tema de la inversión, que habíamos tenido 3 años contractivos y ahora tenemos se cambia de un 1,5 negativa a un 0,7 positivo? Yo creo que no es una cifra especialmente para alegrarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un crecimiento de la inversión que es muy marginal. O sea, en la práctica estamos hablando prácticamente de una inversión estancada. Y la inversión, claramente, ¿no es cierto?, determina cuál es la capacidad de crecimiento de la economía futuro por los impactos que esto tiene sobre el stock de capital. Es decir, pensando, ¿no es cierto?, en lo que viene, una inversión, ¿no es cierto?, muy estancada, ligeramente positiva, yo creo que todavía es una mala noticia. Aparte que la inversión siempre tendría que ser más o menos, por lo menos en línea con el crecimiento del país, ¿no es cierto? Claro, por lo menos para mantener una tasa de inversión estable. Yo creo que lo que vamos a ir viendo es que la tasa de inversión sigue cayendo y eso naturalmente pone en jaque la capacidad de crecimiento de la economía más hacia el mediano y largo plazo. Vámonos a otras noticias que tienen que ver con el mercado local y este documento que se da a conocer o este nuevo caso de colusión que hoy día ha estado en todos los portales y ya ha habido reacciones de distintos ámbitos, desde la presidencia, desde el gobierno, desde los distintos gremios, y habla, ¿no es cierto?, en el documento de la delación compensada entregada a la Fiscalía Nacional Económica, y según señala, que dijo en exclusiva para Diario La Tercera, revela la colusión de precios con Kimberly Clark, es decir, hablando también CMPC Tissú con Kimberly Clark, una colusión que se habría gestado en el año 2002, poniéndose de acuerdo, como dice, por ejemplo, las conversaciones en un almuerzo se habría acordado mantener conversaciones para competir sin destruir los niveles de precios, señala este escrito. Hoy, la Fiscalía, hace pocos momentos, la Fiscalía Nacional Económica emitió un brevísimo comentario en relación a este nuevo caso de colusión, y en el breve texto, la entidad que dirige Felipe Irarrázaval reconoce que se encuentra investigando el tema que vuelve a golpear a los consumidores y está involucrando, por supuesto, a la papelera y la estadounidense Kimberly Clark. Mala noticia, claramente, y esto es un poco de perogrullo, pero nunca está de más recordarlo. Para que los mercados funcionen bien y por lo tanto también el bienestar de familias estén en su máximo nivel, digamos, el potencial, naturalmente los mercados tienen que funcionar bien, digamos, y eso implica necesariamente que todas estas prácticas colusivas tiendan, digamos, a impactar negativamente el bienestar de la familia, por lo tanto además llevan a un mal funcionamiento de los mercados. Al final, claramente, la economía y el bienestar social, digamos, se ve golpeado. Creo que es muy importante en este sentido
claramente abordar estos problemas, abordar estas malas prácticas, sancionarlas de manera importante, con multas significativas, porque la única manera mediante la cual, ¿no es cierto?, las empresas entiendan de que es necesario participar en mercados competitivos, porque eso al final tiene un beneficio generalizado social para todas las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas, digamos, que participan ¿no es cierto?, en la sociedad. Por lo tanto, es importante que los mercados financieros y también, los mercados de bienes en general funcionen correctamente. Bueno, ya el mercado ha castigado un poco este hecho luego de conocerse durante esta mañana, porque ya está operando con pérdidas las acciones de CMPC en la Bolsa de Comercio de Santiago. Por ejemplo, cerca de mediodía ya los títulos de la papelera lideraban las caídas en la plaza local con un 3,25% a la baja, y la bolsa obviamente en general opera con una baja de un 0,7% en sintonía con la tendencia negativa de las últimas jornadas. Es decir, ya hay un castigo por parte de los mercados financieros a lo que está pasando en este nuevo caso. Efectivamente, estas prácticas son castigadas, los mercados van reconociendo, digamos, que esto es sancionable y por lo tanto eso se va reflejando en el precio de las acciones correspondientes de las empresas aquí señaladas. Reitero, digamos, es importante acá que como sociedad vayamos aprendiendo, vayamos sancionando y vayamos avanzando de manera de que la competencia en todos los mercados sea máxima, de manera de, sobre esa manera, de esa forma, lograr un mejor o mayor nivel de bienestar en la sociedad. También por lo que se ha sabido y por lo que se ha escrito, este hecho estaría prescrito por la fecha en la que se realizó, y ellos en fondo se habrían adscrito a esta delación compensada, que tampoco está funcionando la nueva ley que se aprobó hace algún tiempo. Aparentemente eso no sería bueno, naturalmente, porque lo que uno esperaría es que haya sanciones por estas malas prácticas. Bueno, eso con respecto, vamos a ver qué pasa. Vemos los distintos portales, hay condena a nivel de los parlamentarios, también a los distintos gremios. Por ejemplo, el presidente de la CPC, Alberto Salas, dijo que la CPC condena cualquier tipo de mala práctica empresarial, cualquier acción reñida con la ética, la ley, la transparencia y los valores. El ministro de Economía dice que es frustrante constatar de los casos de colusión en nuestros mercados han sido más amplios, más sistemáticos, más extendidos de lo que hemos conocido. Ricardo Meves, también presidente de la Cámara Nacional de Comercio, esta noticia que vemos hoy día, porque efectivamente innueva el empresariado, pone en tela de juicio su accionar. Entonces, obviamente que ahí es una tónica que está marcando, que está poniendo una mancha dentro de lo que está pasando a nivel de los mercados. Sí, recordemos además que como desafío en el caso de la economía chilena es necesario fortalecer confianza, y también no solamente desde el punto de vista de las empresas, sino que también desde el punto de vista de los consumidores. Y naturalmente esto afecta esa posibilidad, esa evolución, porque claramente daña naturalmente, ¿no es cierto?, lo que es la percepción de las personas respecto a algunas empresas, particularmente, ¿no es cierto?, en este caso a las papeleras. Y también, por ejemplo, aquí hay una crítica de los parlamentarios de diferentes bancadas, apuntan sus dardos a la pasividad de los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica a la luz de estos nuevos antecedentes, porque ella es la que debe, según la nueva ley, activar este proceso, no el Ministerio Público. Claro, además está sobre el tapete o sobre la mesa hace rato ya las investigaciones en torno a la colusión en el mercado de papeles, digamos. Ahora estamos hablando de un mercado en específico, digamos, el de pañales. Por lo tanto, era necesario también probablemente que se hubiesen involucrado en otros ámbitos de la acción relacionada con estas empresas. Vámonos un rato al ámbito internacional. Hoy día en la mañana hubo noticias con respecto a Japón, también hay noticias a nivel europeo. Algo está pasando con Escocia, que revela un plan para permanecer en el mercado único europeo después del Brexit. Pero vámonos a las cifras de Japón. A ver, respecto a Japón, tal vez lo más destacado tiene que ver con la política monetaria. Ayer hubo reunión del Banco de Japón y ellos decidieron mantener los estímulos monetarios. Sienten las autoridades japonesas de que la economía todavía no logra despegar, y efectivamente las percepciones o las perspectivas hacia adelante no son todavía de una mejora sustantiva. Sin embargo, advierten y lo reconocen, ¿no es cierto?, que la depreciación que ha mostrado el yen en lo último, que ha sido relativamente importante, es una buena noticia, les permite reactivar la economía. La economía japonesa es una economía muy orientada a los mercados externos y por lo tanto una moneda más depreciada les ayuda a estimular la actividad, fundamentalmente por los mayores envíos que ello podría significar de productos japoneses. Entonces, la lectura en este sentido es que se mantienen los estímulos monetarios, algo que la verdad que no sorprende a los mercados, pero que
están mirando con un poquito más de optimismo el futuro, producto, ¿no es cierto?, del yen algo más depreciado. Continúa esa tasa de interés negativa, un 0,1% en Japón. Bueno, eso es síntoma de una economía que se mantiene debilitada. De hecho, las proyecciones apuntan a que el próximo año Japón crecería tan solo 1%, que es una cifra bastante pobre, con una inflación todavía muy baja, y claramente eso es lo que hoy día les preocupa a las autoridades japonesas. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, ¿te parece si hacemos una pausa? Luego seguimos con el tema de Escocia, con qué está pasando con el Brexit y otros elementos que han estado marcando este fin de año. La verdad que este 2016 bastante atípico, lleno de sorpresas, como ya están consignando los distintos resúmenes que uno lee o los distintos análisis. ¿Te parece? Muy bien. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El momento en que se votó el Brexit, claramente todo ese beneficio que los escoceses veían por permanecer dentro del Reino Unido tiende a disiparse. Por lo tanto, ahora están buscando algunas alternativas para mantener ese canal directo con el resto de Europa, entendiendo, ¿no es cierto?, que Inglaterra, Gales, finalmente, ¿no es cierto?, van a estar más bien actuando de manera autónoma, desligada necesariamente por el Brexit, ¿no es cierto?, del resto de la Unión Europea. Exactamente, dijo, estamos determinados, la primera ministra, a mantener la posición actual de Escocia en el mercado único europeo, el lugar de Escocia en Europa. Recordemos obviamente que dijo que el pueblo escocés no votó por el Brexit, y un Brexit fuerte dañaría severamente los intereses económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Así es, yo concuerdo con esa preocupación de los escoceses, bien lo hemos comentado en otras oportunidades. Al final la economía del Reino Unido va a terminar dañada porque claramente la integración comercial, financiera, es un elemento que ayuda y potencia el crecimiento. En la medida, ¿no es cierto?, que salgan de la Unión Europea, entonces se va a ver algún impacto negativo en la actividad. Algo ya se ha visto a partir, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la cotización de la libra, con una caída muy importante durante el año. Preocupaciones respecto al sistema financiero, que hoy día funciona en Londres, con algunos planes, ¿no es cierto?, de algunas empresas bancarias de mover sus casas matrices hacia otros lugares. Y claramente en ese escenario los escoceses se ven claramente dañados, perjudicados, porque no van a tener lo que hasta ahora han tenido, digamos, con un acceso garantizado, fácil, directo hacia el resto de Europa. Hablemos un poco de China. Ayer, volviendo un poco a lo que dijo Mario Marcel, dentro de los riesgos internacionales que podrían afectar a nuestra economía, se hablaba, por ejemplo, de China y esta desaceleración, que si bien ha sido contenida, lo que no ha sido contenido, Sergio, es el endeudamiento. ¿Les preocupa a ustedes ese alto endeudamiento y el efecto sistémico que podría ocasionar? Sí, claro, yo creo que China es efectivamente hoy día un factor de riesgo, siempre lo ha sido, tal vez hoy día aparece más en el tapete la preocupación respecto al sistema financiero. Efectivamente, los chinos o las autoridades chinas han logrado contener la desaceleración, ha sido bastante moderada, 6,7% de crecimiento este año probablemente, pero eso ha sido fundamentalmente por mayor inversión pública y por tanto se han estado generando, producto, ¿no es cierto?, de este mismo impulso que le buscan dar las autoridades económicas chinas, desequilibrios o evoluciones poco sanas en otros mercados, particularmente, bien decías, digamos, en la evolución del crédito. El sector bancario en particular está aumentando las colocaciones en torno al 30%, que es muy alto, no es sostenible, es una fuente de preocupación porque necesariamente eso va a venir aparejado con probablemente aumentos en las tasas de morosidad, por ejemplo, y una situación más debilitada por parte, ¿no es cierto?, de la banca china. Y al mismo tiempo estamos viendo en el sector inmobiliario, producto, ¿no es cierto?, del mismo impulso que le busca dar las autoridades económicas chinas, un aumento de los precios de la vivienda en torno al 10% en 12 meses, que es muy alto, entendiendo que ya había generado, digamos, algún grado de preocupación. Esto está creciendo de manera importante, por lo tanto también surge las dudas en torno a si es que esto es sostenible, si es que efectivamente a partir, ¿no es cierto?, de garantías que se entregan asociadas, digamos, a vivienda, pudiese también, por ese lado, también pegarle al sistema financiero bancario chino. Yo creo que han sido exitosas las autoridades en contener la desaceleración, pero al mismo tiempo, como correlato, han logrado o han llevado a ciertos desequilibrios en algunos mercados específicos. Y eso claramente es una fuente de incertidumbre importante. Hablando de los desequilibrios y cómo está la estabilidad financiera, ayer el Banco Central, no lo alcancé a comentar en el programa, presentó este informe, ¿no es cierto?, el informe de estabilidad financiera,
junto al informe de política monetaria. ¿Tú crees que hay preocupación con respecto al endeudamiento tanto de las personas como de las empresas en un ambiente que está más desacelerado? Yo diría que el tono, lo que uno recoge del informe de estabilidad financiera, el IEF, es que las preocupaciones están, pero si algo se han moderado. De hecho, uno observa que el endeudamiento respecto a PIB de las empresas ha tendido a caer. Es decir, después de haber mostrado una aceleración importante, en el margen tienden a estabilizarse o caer, de hecho. Una parte de eso tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio, porque hay una parte de la deuda de las empresas que está expresada en dólares, por lo tanto una apreciación claramente las favorece. Y por lo tanto, en ese sentido, si bien sigue siendo niveles de endeudamiento altos, o al menos que es necesario ir monitoreando, uno ve cierta reversión. Por el lado de las familias, uno ve que el endeudamiento continúa subiendo, pero también la tasa a la cual sube es algo más moderada. Y de hecho, en particular, un dato que es especialmente importante para ver la vulnerabilidad de las familias al endeudamiento tiene que ver con el costo de financiamiento o costo de los créditos sobre ingresos. Y ese indicador se ha mantenido relativamente estable. Por lo tanto, si bien en el margen vemos algún aumento en el endeudamiento de las familias respecto a su ingreso, el costo está bastante estable. Y eso tiene que ver con que hoy día las tasas son algo más bajas. Por lo tanto, también les permite a las familias solventar de manera un poquito más cómoda sus obligaciones financieras. Ahora, el Banco Central sí advierte como un riesgo importante es que si las tasas tienden a subir, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, la FED es mucho más agresiva de lo que hoy día el escenario base contempla, o las tasas de interés internacionales suben más fuertemente porque hay mayor preocupación por inflación a nivel global y hay un movimiento de tasas más acelerado, que es uno de los riesgos que también identifica de manera bastante nítida el Banco Central. Entonces, eso pudiese también tener algún impacto en las tasas de interés local y, por lo tanto, por esa vía generar una carga financiera algo mayor para las familias. Bueno, y también un impacto al endeudamiento que puedan tener las empresas, porque sabemos que hay muchas empresas que piden, incluso, ¿no es cierto?, Codelco, piden créditos a nivel internacional. Efectivamente, por el lado de las empresas, aumento en las tasas de interés también pudiesen tener algún impacto, naturalmente para sus proyectos, para sus planes de crecimiento hacia adelante. Las empresas van requiriendo nuevos financiamientos, emisiones de crédito y en un escenario de mayores tasas claramente eso hace que el costo de financiamiento sea más alto y por lo tanto tenga un impacto sobre sus balances. Hablando un poco ya de este término de año y lo que ha sido el desarrollo, ¿no es cierto?, de distintos elementos, ¿ha sido a tu juicio un año atípico, Sergio? Ha sido atípico, efectivamente, con muchas noticias sorpresivas. Yo diría que hubo muchas sorpresas durante el año que generaron movimientos fuertes en los mercados. Tuvimos el Brexit, tuvimos, ¿no es cierto?, la elección de Trump, tuvimos la mayor volatilidad y preocupación respecto a Europa porque se han ido potenciando los partidos nacionalistas. Hemos tenido una FED también que en algún momento no da señales muy claras, después las fue, digamos, afirmando en el tiempo, hoy día con un horizonte aparentemente mucho más consensuado en relación al mercado en ese sentido. En lo local estábamos esperando alguna mejora marginal al menos, eso no ocurrió, también en ese sentido. Cuando dicen que todos los pequeños brotes verdes que podrían haber existido se congelaron. Alguien dijo por ahí, encontré genial la frase. Así es, partimos bien el año con cifras algo más positivas y terminamos muy mal, ya lo decía al comienzo del programa, el dato para el cuarto trimestre va a ser malo, va a ser una caída respecto al tercero. Nos queda IMASEC de noviembre y IMASEC de diciembre, según los análisis que ustedes hacen, incluso ayer se supo algo relativo a la producción industrial. ¿Cuál va a ser el IMASEC de noviembre? Tanto noviembre como diciembre van a estar en torno a 1, ligeramente bajo 1, variación en 12 meses, pero mes contra mes va a ser 0 o negativo, es decir, las cifras de IMASEC que vamos a conocer para los próximos meses, o sea, para noviembre y diciembre, van a ser malas y por lo tanto de alguna manera ratifican esta mirada algo más debilitada que el Banco Central entrega respecto a la economía chilena. Ojo que para crecer el próximo año, tal como el Banco Central lo propone, entre 1,5 y 2,5 en su rango de crecimiento, se requerirá una aceleración en la actividad que es bastante fuerte, digamos, y eso necesariamente tendría que venir de la mano con mejoras de confianza. En el corto plazo no se ve muy factible, digamos, todavía naturalmente las expectativas no se afirman, las cifras de actividad más recientes de alguna manera van a ratificar que la cosa no está mejor, por lo tanto el desafío en materia de crecimiento del próximo año para Chile hoy día parece mucho más Bueno, y más obviamente fuerte.
que todas las señales de confianza con lo que estábamos relatando al principio del programa con respecto, por ejemplo, a este nuevo caso de colusión, eso no le hace nada bien. Conductas como las que vimos ayer, ¿no es cierto?, contra una persona que está saliendo de los tribunales y que le pegan porque sí o porque no, tampoco está bien. O sea, la verdad que el ambiente es complejo y yo creo que requeriría de una visión un poco más a largo plazo, una visión de lograr mayores, aunar los esfuerzos para construir una nación que es para todos. Recordemos también que el próximo año se abre un año electoral que no va a estar fácil. Hay una reñida carrera donde vemos, ¿no es cierto?, como distintos candidatos que aún no son candidatos, hay dimes y diretes bastante fuertes y epítetos bastante fuertes entre unos y otros. Sí, suscribo completamente lo que dice. Lamentablemente el ambiente no es positivo, hay mucha agresividad muchas veces, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos, eso no ayuda, y también, como tú bien decías, las noticias en materia de colusión tampoco son buenas noticias y generan algún deterioro adicional, digamos, en confianza o en perspectiva. Creo que tenemos que hacernos cargo de esto y como sociedad, como país, tomar cartas en el asunto y buscar mecanismos para ir fortaleciendo de manera conjunta las confianzas y las expectativas. Y el respeto tiene que ser a todo nivel. Así es, tal cual. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado durante esta jornada, durante este día. La próxima semana también haremos un programa de resumen. Ya se nos está acabando la temporada 2016 de Mirada Financiera. Siempre un gusto tenerte aquí en el programa. Yo feliz, muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.